Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes esté bien, se encuentre bien. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Vamos a empezar este culto en el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a presentarle a Dios todo lo que vamos a hacer en este día. Le invito en su casa a orar, a inclinar su rostro y a pedir por este servicio. Oremos. Amado Señor, en esta hora le damos muchas gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias, Padre, porque ha estado con nosotros en este tiempo, nos ha bendecido, no nos ha faltado nada. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. En esta hora queremos presentarle este servicio, Señor. Queremos que usted sea el primero invitado, Señor, en este culto. Gracias por su palabra que será entregada, por las alabanzas que escucharemos, Señor. Que su Espíritu Santo sea guiándolo, Padre. Bendícenos, Señor, en esta hora. Y que su nombre siempre sea glorificado, siempre sea exaltado. Le damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir a pesar de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias porque su misericordia no ha fallado. En el nombre santo de Jesús lo entrego. Amén. Bien, hermanos, les invito a que me acompañen a cantar este himno de nuestra himnología de tantos años en nuestra congregación, como en otras tantas también, porque son himnos internacionales del pueblo de Dios. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Amén. pronto quiero dejar.
cielo puedas tender ya para siempre contigo estaré. Ya para siempre contigo estaré. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta hora. Que Dios bendiga lo que nos tiene preparado, que tengamos un corazón dispuesto, ¿cierto?, para escuchar su voz. Hola, buenos días hermanos, vamos a la palabra del Señor en este día, un día especial de elecciones para nuestro país, y vamos a meditar con la ayuda del Señor como cada domingo lo hacemos. Y quiero que iniciemos esta meditación con el verso de Gálatas 6:7, que dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Un verso muy, muy importante. Y quiero llevarles en esta mañana a recordar un poquito la historia del pueblo de Israel en el tiempo de Salomón. Todos sabemos que Salomón comenzó su reinado muy bien, consultando y pidiendo dirección, sabiduría a Dios, y el reino fue un reino muy próspero, ¿verdad? Pero su última etapa fue en decadencia. Salomón se dejó llevar hacia el pecado y vemos también sus consecuencias. Lo que veremos en esta hora es que frente a Dios, frente a su justicia, no podemos nosotros los seres humanos pensar que Dios va a dejar pasar nuestros errores, nuestro pecado. Hay consecuencias de verdad cuando el país, el gobierno se equivoca, cuando la iglesia se equivoca y cuando el cristiano, el Hijo de Dios se equivoca. Él va a ser parte entonces de esas consecuencias y que nunca serán muy favorables. En el libro de Salomón, la historia de Salomón, allí en el libro de Reyes, en el capítulo 11, dice el verso 33, pues Salomón se ha apartado de mí y rendió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas, como lo hizo mi padre David. Este texto está describiendo realmente las decisiones erróneas de Salomón, de dar adoración a estos dioses falsos, dejando al Dios verdadero. Y esto de eso no agrada a Dios de ninguna manera. Y vemos que esto trae consecuencias grandemente para el pueblo. Algunos versos más que voy a leer, dice: sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder del resto de su vida, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Vemos aquí que ya Dios había determinado, esperó que Salomón entonces muriera, y allí viene entonces la división del reino. Y esta pareciera que es toda decisión no de Salomón, sino de Jeroboam, porque en el capítulo 12 comienza diciendo, y quiero leerlo para que usted siga conmigo en su Biblia, dice que Jeroboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey.
cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de este regreso de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón, entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Allí vemos que está frente a esta asamblea y el pueblo viene exigiendo algo que le parece justo, ¿no? Hoy día escuchamos esto de luchar por nuestra justicia, por lo que nosotros merecemos, ¿no? Y en el verso siguiente dice: su padre fue un amo muy duro, le dijeron, alivia los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que tu padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Esto fue lo que le pusieron la asamblea con Roboam a Jeroboam, que había sido proclamado rey. Le hicieron ver que las demandas de Salomón habían sido muy pesadas y ellos querían un poco más de holgura, de alivio. Nos parece conocida estos deseos. Hoy día el pueblo desea, ¿cierto?, tener más alivio, vivir un poco mejor, más digno, ¿verdad? Y hay este clamor. Eso se vivió también en el año anterior, cuando el pueblo entonces se levanta reclamando mayor justicia. Pareciera que es algo así lo que se ve en este texto, en esta parte de la historia del pueblo de Israel, y que se lo hacen con buena intención. Le hacen ver que realmente ellos estarían dispuestos a ser muy leales a su reinado, pero siempre que le alivianaran un poquito la carga. ¿Y qué ocurre? Jeroboam le dice: vengan en 3 días más y le tengo una respuesta, para no leer literalmente el texto bíblico. Y Jeroboam primeramente, Roboam consulta a los ancianos, que habían sido personas que habían trabajado con Salomón, y ellos le dijeron: mira, lo más sabio, lo mejor es que tú realmente les des más alivio, le excuses al pueblo un poco a ellos, ¿verdad? Y te va a ir bien, ¿no? Pero él no se conformó con este consejo, que era el más sabio, sino fue a donde los jóvenes, personas que se habían criado con él, y él le hace la misma pregunta: ¿qué me aconsejan ustedes? Porque el pueblo me pide que yo le dé un poquito más de holgura, le aliviane la carga. Y ellos dijeron: haz lo contrario. Si Salomón tu padre le impuso esta carga, tú hazlo más. Y eso fue entonces lo que Roboam entonces le plantea a la asamblea. La reacción no se dejó esperar. El pueblo dijeron: no somos descendientes de David. Entonces se enojaron mucho, y diríamos hoy día, con mucha razón, el pueblo se levanta contra su rey. Entonces aquí vemos una exclamación. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de David, regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. En estos pasajes vemos aquí que hay una consecuencia de la decisión, en este caso de la decisión equivocada. Voy a leer otro verso acá antes. Dice: por lo tanto el rey no prestó atención al pueblo. Este giró en la historia, ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. ¿Se fijan ustedes que pareciera que toda esta asamblea, toda esta exigencia al rey fuera tan normal, tan natural, como la exposición, como también su respuesta? Pero en este verso vemos acá que realmente era consecuencia del pecado de Salomón. Era algo que ya Dios lo había determinado. Dios había usado a su profeta, al profeta Ahías, que había tenido un encuentro entonces con el rey y le había expuesto que realmente tu reino se iba a dividir en
10 tribus y una tribu iba a quedar solamente por amor a David su padre. O sea, el castigo estaba siendo real para este pueblo. Y aquí entonces viene la respuesta, o viene para nosotros la enseñanza, que a veces para los hombres parece todo tan natural, que depende de nosotros. Hoy día diríamos, depende del voto, depende de la constitución que se haga más conforme a las necesidades de todo el pueblo, que el pueblo está emitiendo una voz y debe ser escuchada. Y a través de esta constitución que se va a redactar, entonces todos los habitantes del país estarían representados en esta nueva constitución. Ese es el deseo del pueblo. La reflexión en esta mañana es que, ¿qué ha dicho Dios en cuanto a esto? ¿Qué ha dicho Dios? Ya le habría dicho a su profeta, como en esta ocasión, lo que Dios iba realmente a permitir y hacer. Es realmente un cuadro muy similar al que vivimos. ¿Sabe? Me llama mucho la atención todo esto, porque aquí este texto dice, como el rey no puso atención al pueblo, pero dice que esto ocurrió por voluntad del Señor, que este rey Roboam no prestara atención al pueblo, porque solamente se cumplía la palabra del Señor dicha por el profeta Ahías. No había nada más que hacer. Era consecuencia entonces del pecado de Salomón, que Dios no lo quiso hacer en su ministerio, esperó que muriera y después sus hijos sufrieron la consecuencia del reino dividido y de todo lo que estamos viendo, a consecuencia del pecado de Salomón. Estaba dicho. Entonces la pregunta es, y tratando de llevar el pensamiento a nuestra realidad, ¿qué hemos sembrado como país? Se han hecho leyes que riñen con los principios bíblicos. Y el pueblo, como no teme a Dios, como no conoce la Escritura, piensa que es justo lo que han hecho, que es correcto y lucha por ello. Y nosotros como creyentes, que no tenemos la injerencia, la fuerza en el país porque somos minoritarios y porque no estamos allí también en el área política, no hemos alejado del área política. Entonces, las leyes se han hecho, el pueblo la ha solicitado y se le ha dado el gusto al pueblo. Pero nosotros como iglesia sabemos que estos principios antibíblicos van a traer consecuencias al país. De primera nos impactó grandemente y sufríamos, pero hoy día ya estamos como resignados a eso. Y estamos más acostumbrados a que estos principios se sigan promulgando, sigan siendo ley, y nosotros nos quedamos encerrados, nos quedamos allí con los brazos quietos. ¿Saben? La pretensión que hay en el pueblo de que una nueva constitución va a mejorar realmente la vida de los chilenos. ¿No será que el Señor, como aquí, también dejará ver su justicia? No dudemos lo que la palabra de Dios dice. No se turben, no se engañen. Alguien podrá ir contra la justicia de Dios, como dice el texto que iniciamos esta reflexión. No se engañen, no se dejen engañar, dice esta versión. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Salomón se burló de Dios, de su justicia, y vino la consecuencia.
nuestro país ha cometido errores, ¿no tendremos que sufrir las consecuencias? Está dicho en su palabra, ¿verdad? Lo que sembramos, cosechamos. Si no obedecéis mis mandatos, mis ordenanzas, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, estas son las consecuencias. Si obedecen a mi palabra, esto también son las bendiciones que hay para el pueblo de Dios. Nosotros vamos a participar de los aciertos y errores de nuestros gobernantes. Por eso que la Escritura le dice al pueblo de Dios, oren por los gobernantes, porque es Dios quien pone y saca reyes, dice. Es Dios. A lo mejor como pueblo cristiano somos muy responsables porque no hemos estado a la altura como pueblo de Dios en este país para orar, para clamar, para luchar por los principios bíblicos. Dejamos ser. Y por eso que viviremos y compartiremos los errores, el resultado de los errores que se han cometido en el día de hoy. Lo que quiero decir, hermanos, todo cristiano debemos estar clamando a Dios y pidiendo misericordia. El mundo está esperanzado en una mejor vida. Y yo tengo que decirte, cuidado, con Dios no se juega. Puede que todo este esfuerzo humano, todas estas buenas intenciones sean frustradas, porque cuando transgredemos los principios, la voluntad de Dios, cuando desconocemos, le volvemos la espalda a Dios, Dios pone su mano allí, la ira de Dios, y confunde a los gobernantes, confunde a los pueblos, confunde a los hombres, porque nadie puede ir contra nuestro Dios. Hay un mensaje poderoso para nosotros, ¿no? Y hay otra cosa que quiero hacer mención acá. Ahora bien, Dios le dio a Semaías, hombre de Dios, verso 22, dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín, y a todo el resto del pueblo. Esto dice el Señor, no pelees contra sus parientes, los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa tal como el Señor había ordenado. ¿Qué pasó aquí? Cuando Jeroboam y las 10 tribus se apartaron allí y dijeron, nosotros no obedeceremos a Roboam, ¿verdad? Que estaba representando a David, ¿no? No lo obedeceremos. Se dividió el reino. Entonces aquí Roboam con su gente quisieron ir allá y conquistar esas 10 tribus para que el pueblo permaneciera unido. Quisieron arreglar el tema. A lo mejor iban con propuestas buenas, diciendo ya le vamos a escuchar, vamos a cambiar. No sabemos, no lo dice la Escritura. Pero ellos iban con la intención de reparar el error que se había cometido, de que el pueblo no estuviera dividido, estuviera unido. Y por eso que el Señor les dice, mire, no hagan tal, no vayan, no peleen con sus hermanos, porque lo que ha pasado es que yo lo he permitido, es obra mía, así que váyanse a sus casas. Nuevamente vemos aquí que la parte humana está totalmente limitada por el gran poder, por la soberanía de Dios sobre los pueblos, ¿verdad? El Señor lo sabe todo. Gracias a Dios que tenemos su palabra y hoy día no estamos esperanzados en el hombre ni en el gobierno. Ahora tenemos que aferrarnos a nuestro Dios, porque se nos viene difícil, se nos viene duro. La Escritura nos da esa instrucción. Entonces ellos obedecieron, dice, el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa tal como el Señor había ordenado. En esta mañana, hacerles pensar, estimados hermanos, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros como iglesia, como hijos de Dios? ¿Verdad? Porque nadie se puede burlar de la justicia de Dios.
Nadie puede desobedecer los principios, las ordenanzas de Dios sin que experimente las consecuencias de ello. No podemos estar tranquilos si en nuestro país se han cometido errores tan grandes contra nuestro Dios y contra la palabra. Consecuencias entonces ya están determinadas por Dios para este país. Por eso que aquí dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Vamos a cosechar lo que como país hemos sembrado, vamos a cosechar. El Señor aconseja a los creyentes, dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu, cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Aquí tenemos el consejo entonces para la iglesia. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo, o a su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Sigamos, en otras palabras, sigamos fiel a nuestros principios bíblicos, a la palabra de Dios. Aunque el mundo se vaya para otro camino, para otro extremo, y confíen en todos sus esfuerzos, nosotros tenemos que seguir diciendo, confiamos en ti, en tu palabra, perseveraremos, seremos fieles, daremos todo el esfuerzo para agradarte a ti, Señor, en este tiempo. Oraremos por nuestro gobernante, por nuestro país. Oraremos por misericordia, por nuestros hijos, por los que vienen. Oraremos por los nietos, ¿ya? Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien. No dejemos de honrar a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, ¿verdad? Haciendo bien a todos, ¿no? Especialmente a lo de la familia de la fe. Dios nos bendiga en esta mañana. Si tú no te ha quedado claro, están los pasajes en la Biblia buenos para meditar, porque es el mismo Dios que allí trató con Salomón, fue fiel a Salomón hasta el momento que Salomón obedeció la palabra de Dios. Pero también la ira de Dios vino sobre Salomón y también por el pueblo de Dios sufrió las consecuencias por el error de este reinado. Hoy día sufriremos también por los errores que comete nuestro gobernante. Ayúdanos, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Siempre tú nos hablas, siempre deja algo en nuestra mente y corazón. Estamos en este mundo, como dice tu palabra, pero no somos de este mundo. Sabemos, Señor, que aquí debemos ser una luz. Por eso te pedimos que nos ayudes para hacerte fiel, para ser perseverante en la fe, para no transar con los principios de tu palabra. No confiarnos en lo que el hombre pueda prometer. Amado Dios, perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo que correspondió en su tiempo como iglesia frente al país. No he visto a nadie, no nos ha tocado sufrir por exponer nuestros principios, si no nos hemos ocultado, no hemos quedado a la defensiva. Pero eso también nos traerá consecuencias. Ten misericordia de la iglesia, amado Dios, y ayúdanos, Señor, para pedir por nuestras familias, por nuestras congregaciones, amado Padre, que tu misericordia allí nos ampare, si podamos serte fiel y tú nos perdones, Señor, si no hemos hecho bien como ciudadanos de este país, que podamos haber inferido, haber hecho algo como iglesia ante las autoridades. No sé si eso habría sido posible o no, pero Padre, viviendo aquí, también sufriremos de las consecuencias de los errores de nuestro gobernante. Ten misericordia de nosotros
y te damos toda gloria, honra a ti. Dios soberano, tu justicia, ¿verdad?, la aceptamos. Santo eres tú, Señor, y nosotros queremos honrarte con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a finalizar entonces esta reunión, esperando que haya sido de mucha bendición para su vida, como también ha sido para la mía, y lo esperamos el domingo. Que tengan una hermosa semana. Que Dios les bendiga.